Hola, acá estamos con Olga Milano, que nos va a contar sobre el latinoamericano. Ella fue maestra muchos años en el colegio y su padre Roberto Milano fue maestro y director del latino. También su madre trabajó como maestra en el latino, o sea, toda una familia latina. ¿En qué año empezaste a trabajar en el latino? Bueno, empecé en el año 1979 cuando me recibí. Tenía 22 años y trabajé por 28 años. Hace 4 años que me fui, así que y extraño este patio precioso. Estoy muy contenta de que me hayan invitado porque me gusta volver de visita. Y bueno, era una maestra muy joven. Y que disfrutaba mucho del latino porque es un colegio bien distinto, con su identidad bien marcada. ¿Por qué quisiste trabajar? Bueno, no solamente quise, primero porque mis padres trabajaban acá, o sea que la ocasión se me brindó casi espontáneamente, ¿no? Pero tuve la suerte porque esto, como dije, es un colegio que quería cultivar ciertos valores que son muy importantes para la educación de los niños. Estaba fundado por psicólogos para observar cómo se podía dar un aprendizaje en un ambiente de salud mental, o sea que era un colegio que ponía mucho hincapié en los valores humanos y yo aprendí mucho de eso acá. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente cuando pasas en el patio del colegio? Bueno, ahora mismo que estoy mirando el árbol de morera, me acuerdo todas las veces que teníamos primer año y criábamos gusanos de seda. Hola. Entonces veníamos a robar hojas para darle a los gusanos. Nunca alcanzaban cuando crecían. Una pregunta. Sí, ay, bueno, ¿cuál? Cuando estabas de maestra, cuando estabas de maestra, Sí. acá. Ahora sí. Cuando estaba de maestra, Cuando estabas de maestra. De vuelta. Cuando eres maestra. sí. Ay, qué serio. Sí. Cuando eres maestra, ¿dejabas a los niños en penitencia? Bueno, no. Justamente una de las cosas que aprendimos acá era el respeto a los niños y a las niñas, ¿no? Y entonces todos los conflictos que se podían dar se conversaban. Pero nunca dejabas en recreo. No, jamás. Eso es un principio fundamental. Jamás sacarle un recreo a un niño porque es un derecho que hay que respetar porque se necesita. Gracias. De nada. Se te cayó la hoja. Sí. Si pudieras nombrar árboles que se destaquen y sean importantes para los niños del latino, ¿cuál o cuáles serían? Y bueno, como dije, la morera y el árbol simbólico del colegio es el roble, que además ahora el proyecto educativo del colegio lleva su nombre, pero además es el que cobija todos los eventos del colegio, de día y de noche, con esa sombra maravillosa que es un verde claro en primavera que se va oscureciendo en verano, ¿no? Y además le da sombra a todos los patios del colegio, realmente es Y ahora me vino a la memoria 2 árboles que usábamos mucho con Magela, que era mi paralela de primero, 2 álamos que había allá, que siempre les mirábamos las hojas y cuando las perdía en invierno, ¿no? Pero bueno, tuvieron que arrancarlos porque las raíces crecieron tanto que estaban destruyendo el terreno. Pero fueron 2 árboles que utilizamos mucho las maestras por muchos años para observar la evolución de los árboles, de hojas caducas. ¿Podrías contarnos algo sobre Roberto Milano? Bueno, Roberto Milano, que era mi padre,
siempre cuando íbamos a la playa en verano, él nos contaba cómo empezó a trabajar en este colegio, porque le encantaba eso que le había pasado en su vida. Entonces él contaba que estaba en la playa un día disfrutando del sol y lo llaman por teléfono, los psicólogos que iban a fundar el colegio, que se precisaba un maestro para empezar en este barrio precioso. Bueno, como ustedes saben, el colegio no empezó acá en este local, empezó en una casa antigua que está en Boulevard Artigas, que ahora es un laboratorio. Y bueno, ahí empezó una gran experiencia para él, que la sentía como un camino diferente. Realmente una opción que cambió su vida, y cambió la vida de la familia también. Y bueno, él amaba este colegio y cuando llegaba del trabajo era todo el tiempo escuchar cosas del colegio. Sí. Del colegio, ¿qué nos puedes contar, siendo la creación de un colegio un proyecto muy grande y costoso? ¿Cómo se llevó a cabo? Claro, sí, como dije, bueno, la idea de fundar este colegio fue de dos psicólogos que eran Carrasco y Fernández. Y bueno, la idea de ellos, como eran psicólogos, era observar a los niños en la situación de aprendizaje, ¿no? Para poder ayudar a ser niños felices, sanos, en la actividad de aprender. Y por eso era muy importante valorar ciertos principios, como decía Carrasco, del hombre libre, o sea que acá alumnos y maestros aprendimos a generar un clima de libertad, de poder interrogar las situaciones, y bueno, por eso se aprendía en un clima de libertad, pero por supuesto conducida por maestra. Sí. ¿Cuándo y cómo surgió primaria? Y primaria surge unos años después de preescolar, porque bueno, esos niños que empezaron el preescolar necesitaron pasar a primaria, y bueno, ya el colegio fue creciendo y tuvieron que también buscar otros locales, ¿no? Y entonces también llamar a más maestros, y por así fue que empezó. Y es un colegio que se creó además sin fines de lucro, o sea, no es un colegio que tuvo sus dueños para ganar dinero, como es la mayoría de los colegios, sino que los que lo crearon utilizaban todas las ganancias para el beneficio del colegio y nada más, y bueno, para los sueldos de los maestros, ¿no? Pero nadie se quedaba con la ganancia del colegio, ¿sí? Todo se apostaba al proyecto educativo. ¿Cómo vivieron los alumnos la época de la dictadura? ¿Sintieron cambios? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué puedas recordar? Sí, bueno, yo en la época de la dictadura ya era una estudiante de liceo y no venía al latino, pero me acuerdo de mi padre que estaba destituido, quiere decir que le prohibieron trabajar como maestro, y bueno, él era director de escuela pública también, y en la escuela pública no pudo trabajar más, pero como el latino tenía valores especiales, estaba también contra la dictadura, él pudo trabajar a escondidas, digamos. Porque sabemos que es un colegio que cultivó mucho la humanidad, y bueno, gracias, por eso le estaba tan agradecido al colegio, porque gracias al colegio pudo seguir trabajando, y bueno, si venía algún inspector de primaria o algo, él se escondía, aunque sea en el baño, pero no estaba en planilla de trabajo, y había unas directoras que eran las que sostenían la cara visible del colegio, ¿no? Y mientras en ese momento además Carrasco estaba exiliado porque no podía estar en el país, o sea que bueno, fue importante que hubiera acá personas sosteniendo el colegio para que después, cuando a su vuelta encontrara el colegio tan lindo como cuando lo dejó, ¿no? Y bueno, fue una época que yo como estudiante
sí, era una época que teníamos miedo de hablar, de decir lo que pensábamos. Pero el clima del colegio acá fue distinto a otros lugares, porque acá se preservó esa libertad. Porque en general se pensaba que todos los niños y padres que venían acá pensábamos más o menos todos de la misma manera, entonces bueno, todos estábamos en contra de ese régimen dictatorial, bueno, teníamos eso en común. Y era un lugar donde reunirse, aunque sea a tener amigos, gente que pensara como uno, ¿no? Entonces, el colegio fue como un refugio en la época de la dictadura. Y un lugar donde uno podía respirar. No se respiraba el mismo aire que de repente en una escuela pública donde uno tenía directores que eran esposos de militares, ¿no? Entonces, uno no podía, no tenía ninguna libertad, había que esconderse. Yo, que era hija de Milano, un director destituido, tenía que ocultar que era hija de Milano. ¿Qué significa para ti la formación de hombres libres? Bueno, significa muchísimo porque, como decía, es el poder aprender en un contrato entre el maestro y los niños.